estuviste desde el 2010 al 2017, ¿verdad? Has sido ministro de adoración durante 20 años y actualmente es pastor en el Calvario. Amén. Perfecto. Pues démosle una gran bienvenida a nuestro hermano. Que Dios nos los bendiga y que él mejor termine de presentarse. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Bienvenido. Dios bendiga, hermano. Todo tuyo. Amén. Dios les bendiga. Pues como les dijo el hermano, pues soy pastor en la iglesia Bautista del Calvario. Ahora le cambiamos el nombre a la iglesia, se llama Comunidad de Gracia. Voy a apagar esto un segundo. Ahora sí, sí. Ahora se llama Comunidad de Gracia, nos encontramos. Perdón, ay Señor de la Gloria. Conexión Calvario. Estoy dormido todavía. Conexión Calvario, estamos en Algiers, allí para la gloria de Dios desde enero. Amén. También soy enfermero, trabajo en el Centro Médico del Hospital de Veteranos en New Orleans, allí entre Tulane, Canal Street y Galvez, creo que es la otra calle que está al frente. Allí estoy hace 5 años por la gracia de Dios. Amén. Así que le doy las gracias por la invitación al pastor Nelson. Mi esposa me acompaña. Mis 2 hijos hoy no están con nosotros. Uno de ellos trabaja esta tarde, en un ratito, en Texas Roadhouse allá en Slidell. ¿Okay? Allá vivimos hace, 3 años ya, con el favor de Dios. Amén. Así que quiero invitarlos a que abramos nuestras Biblias. Es un placer estar aquí, hermano, es un honor. Y poder compartir la palabra de Dios con ustedes no es algo que tomamos ligeramente. Amén. Quiero que abran nuestras Biblias, sus Biblias en el libro de Génesis. En el capítulo 1 vamos a estar hablando, el tema de esta tarde, mañana aún, es una reflexión acerca del relato bíblico de la creación. Y vamos a estar en Génesis capítulo 1 y vamos a leer los versos del 1 al 5. Cuando tengan la palabra del Señor, les voy a poner que nos pongamos de pie en reverencia a la palabra del Señor y al Señor de la palabra. Amén. Voy a estar leyendo de la versión Reina Valera de 1960. Sé que, ¿verdad? Espérate un segundito. No sé cómo funciona esto, mi hermano. ¿Perdón? Ok, es que estoy viendo allá. Ok, ya lo vi. Génesis capítulo 1, versos del 1 al 5. Amén. Y leemos esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Eterno y soberano Padre que estás en el cielo en esta preciosa mañana, te adoramos a ti y bendecimos tu glorioso nombre. Tú eres el creador del cielo y de la tierra. Tú eres el Dios todopoderoso y a ti te adoramos y te exaltamos en esta hora. Reconocemos que sin ti nada somos, Señor. Te damos gracias por el inmenso amor que tuviste hacia nosotros al enviar a tu unigénito Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Gracias por la sangre preciosa que Él vertió en la cruz del Calvario a favor nuestra, Señor. Gracias por el ministerio del Espíritu Santo, quien está vivo y quien está activo en medio de la iglesia, quien mora en nosotros, quien nos selló como propiedad tuya, Señor, y quien
nos guarda con poder todo el trayecto de nuestra peregrinación en este mundo. Señor, hasta el día, Señor, en que Jesucristo regrese por segunda vez, Señor, y nos reunamos para siempre con Él. Gracias porque Él, el Espíritu Santo, es las arras de nuestra herencia. Señor, Él es el depósito, Él es la garantía de que tú cumplirás lo que comenzaste en nosotros, Señor. Padre, bendice a mis hermanos de la Iglesia Bautista Emanuel. Te doy gracias por cada uno de ellos, Señor. Te doy gracias por el pastor Nelson. Te doy gracias también, Señor, por el pastor Fabio, que en esta mañana se encuentra allá en Conexión Calvario, predicándole a mis hermanos allá en la iglesia. Señor, te pido que les bendigas, Señor, a todos de manera especial, Señor. Y yo me pongo en tus manos, Señor. Tú sabes, Señor, que yo soy un hombre imperfecto, que reconozco mis debilidades en mi humanidad, Señor. Yo sin ti no puedo pararme aquí. Yo no tengo nada que ofrecerle a mis hermanos, Señor, así que yo me escondo detrás de la cruz del Calvario y te pido que seas tú, Señor, a través de mí, no por causa mía, sino a pesar mía. Señor, hablándole a tus hijos y a tus hijas en esta mañana. Señor, que tu palabra en esta mañana se convierta en vida en nosotros. En el nombre de Jesucristo te imploro todas estas cosas, Padre. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Pueden sentarse. Yo no entiendo mucho de tecnología, ¿ok? Así que estoy un poquito confundido aquí. Hermanos, el libro de Génesis narra el origen de todas las cosas. Su nombre en el hebreo, en el idioma original, es Bereshit y significa en el principio. O sea, que la frase con la que el libro comienza, en el principio, es realmente su nombre en el hebreo, Bereshit. Génesis, tenemos que entender que no es una historia o un cuento para niños. Génesis es la palabra revelada e inspirada por Dios. A través del libro de Génesis, Dios quiso dejarnos un registro escrito del comienzo de la tierra, el universo y del hombre. Génesis comienza afirmando que Dios creó los cielos y la tierra en el principio. Esa frase en el hebreo implica que el universo tuvo un punto de partida. En otras palabras, los cielos y la tierra tuvieron un comienzo, no se crearon a sí mismos. Hubo una mano y una mente inteligente detrás de ellos. La Biblia nos enseña que los cielos y la tierra fueron creados por un agente externo a ellos. Y ese agente externo no es otro sino nuestro Dios Todopoderoso. Por lo tanto, si los cielos y la tierra tuvieron un punto de inicio y si fueron creados por un agente externo a ellos llamado Dios, entonces ese Dios existía mucho antes de que los cielos y la tierra fueran formadas. Sabemos que la ciencia dice que el universo fue creado por una gran explosión. Vivimos en un mundo que niega la realidad y la existencia de Dios y prefieren creer cualquier otra cosa, prefieren creer que este universo se dio por generación espontánea, por pura casualidad, por una gran explosión. Pero aun si ese universo hubiera sido creado por una gran explosión, nosotros creemos que esa gran explosión entonces fue originada por algo o por alguien. No fue producto de una mera casualidad. Fue el producto de un ser inteligente. Y ese ser inteligente es el Dios a quien nosotros servimos y adoramos. Mis hermanos, los seres humanos somos seres pensantes y nosotros necesitamos explicaciones lógicas para las cosas.
Por eso nos pasamos buscando en nuestra mente el porqué de las cosas, mi hermano. Y una de las cosas que todos nosotros nos preguntamos es que si el universo tuvo un origen y si ese origen es Dios, nosotros comenzamos a preguntarnos entonces, ¿de dónde salió ese Dios? ¿De dónde salió Dios? ¿Alguna vez se ha preguntado usted eso? Yo me lo preguntaba mucho cuando pequeño. Yo decía, entonces si Dios hizo todas las cosas, ¿quién es el papá de Dios? ¿De dónde vino Dios? Porque nosotros somos seres pequeños, seres finitos. Nosotros tenemos un principio y tenemos un fin. Y todo lo vemos a través del lente de este mundo y de esta mente finita que nosotros tenemos. Pero para poder entender quién es ese Dios, de dónde salió ese Dios, yo quiero invitarlos a que por un momento vayamos al libro de Éxodo, capítulo 3, versos 13 y 14. Y en el libro de Éxodo, si lo tienes allí, también está acá al frente, dice la palabra del Señor lo siguiente, para que tengan un poquito de contexto. Moisés se encuentra solo en el desierto pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Hacía 40 años que él había matado a un egipcio y se había ido huyendo porque sabía que lo iban a matar. Recuerde, se crió como un príncipe de Egipto. Era una persona muy importante en Egipto. Mató a un egipcio y por causa de eso se fue huyendo y estuvo 40 años en el anonimato cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Y dice la escritura que un día mientras cuidaba las ovejas de su suegro, vio una zarza. La zarza es un arbusto que se estaba quemando en el desierto. Eso no es nada fuera de lo común en el desierto, porque por causa del calor en el desierto se causa combustión espontánea y los arbustos se queman. Pero lo raro con este arbusto es que a Moisés le estuvo raro porque no se consumía la zarza. Así que se acercó a donde estaba la zarza. Y cuando se acerca a la zarza ardiente, una voz sale de la zarza y era el Dios Todopoderoso. Y le dice, Moisés, yo te escogí para que tú vayas a Egipto y le digas al faraón que deje ir a mi pueblo. Y le dio una serie de señales, pero Moisés todavía estaba confuso y le pregunta lo siguiente en el verso 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y esto es lo que Dios le dijo a Moisés en el verso 14. Y respondió Dios a Moisés, dígalo conmigo, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. Y quiero que hablemos un poquito en esta mañana de gramática española. ¿Cuántos tomaron cursos de gramática española en la escuela alguna vez? Si se criaron en Latinoamérica, sí, aquí no lo dudo. Pero si usted se crió en Latinoamérica como yo, sí tomamos cursos de gramática española. Y entre lo que aprendemos en gramática es, ¿verdad?, los verbos. Y entre los verbos hay un verbo que se conoce como el verbo ser, ¿verdad? El verbo ser es un verbo de afirmación. Y su función es la de afirmar del sujeto un atributo. ¿Cuántas partes componen una oración? El sujeto. ¿Quién es el sujeto? ¿De quién se habla en la oración? El predicado, ¿verdad? Que es... ¿Cómo es? Lo que dice del sujeto. Y el verbo, ¿qué es el verbo? El verbo es la acción, ¿verdad que sí? Ahora, dijimos que el verbo ser afirma del sujeto, ¿qué? Un atributo. Y vamos a dar 3 ejemplos. Si tomamos la oración, ella es linda. ¿Quién es el sujeto en la palabra, en la oración ella es linda? Ella es el sujeto. ¿Qué se dice de ella? Que es linda. ¿Cuál es el verbo ser? Es. Ella es el sujeto, linda es el atributo y el verbo ser es. Ella es linda. Si yo digo, él es alto, ¿quién es el sujeto? Él.
¿Qué se dice de él? Alto. ¿Cuál es el verbo ser? Es él es alto. Si yo digo yo soy puertorriqueño, ¿quién es el sujeto? Yo. ¿Qué se dice de mí? Pues soy puertorriqueño. ¿Cuál es el verbo ser? Soy. Yo soy puertorriqueño, ¿verdad que sí? Esas son básicamente la función del verbo ser, es decir del sujeto un atributo. Ahora, vamos a aplicar este principio o esta regla gramatical al nombre con el que Dios se reveló a Moisés en la frase yo soy el que soy, ¿verdad? Yo soy el que soy. En esa oración, yo soy el que soy. Es confuso, ¿verdad? ¿Quién es el sujeto? Yo. Ahora, yo soy el que soy. ¿Qué se dice de yo? En ese caso, Dios. ¿Qué es el que es? ¿Cuál es el verbo ser? Es yo, soy. Yo es el sujeto, soy es el verbo ser, y lo que se dice de ese sujeto es el que soy. Pero qué nombre tan confuso. Parece hasta un trabalenguas, ¿verdad que sí? Yo soy el que soy. Y si usted es puertorriqueño y es como yo, si Dios se me revela a mí y me dice, yo soy el que soy, yo voy a pensar, pero qué Dios tan arrogante. ¿Cómo es eso de que Él es el que es? Ni que fuera la última Coca-Cola del desierto. Mi hermano, sáquese eso de la mente. Eso no es lo que Dios está diciendo allí. Dios no está hablando con arrogancia. Dios está hablando de quién es Él. ¿Okay? ¿Quién es Él? El verbo soy. En esta oración, yo soy el que soy, ¿en qué tiempo se encuentra? Tiempo presente. ¿Ok? Entonces, se encuentra en un tiempo presente, ¿verdad que sí? Está en un tiempo presente y podríamos decir que es un tiempo presente continuo, lo que significa que Dios está a sí mismo, está afirmando de sí mismo qué atributo de Él, su eternidad. El verbo ser se encuentra en tiempo presente y está Dios diciendo de sí mismo que Él es eterno. ¿Por qué Dios es eterno? Porque Dios vive en un eterno presente. ¿Me está entendiendo hasta aquí? Dios vive en un eterno presente. Yo soy. Podemos decir lo mismo. Él era. Él es. Y Él será. Cuando Dios dice que Él es el yo soy, está afirmando que Él es eterno. Dios era, Dios es, Dios será. Ahora, la oración no solamente dice yo soy. Yo es el sujeto, soy es el verbo ser, pero el que soy es el atributo que está diciendo Él de sí mismo. Ahora, ¿qué significa eso de que Dios es el que es? La frase el que soy no solo afirma el atributo de eternidad, que está implícito en la palabra yo soy, sino que también afirma que Dios es el que existe por sí mismo. En otras palabras, Dios no debe su existencia a nada ni a nadie. Por lo tanto, Dios no tiene papá, Dios no tiene mamá, Dios no tiene principio de días, Dios no tiene final de días. Dios es eterno, no tiene principio ni fin. Él debe su existencia a sí mismo. Él es la fuente de su propia existencia. ¿Estás conmigo hasta aquí, mi hermano? Eso indica que nuestro Dios no solamente es eterno, sino que también es un Dios autoexistente. ¿Y qué significa autoexistente? Que Él vive por sí mismo. Usted tiene principio de días.
usted tiene final de días. Usted tuvo un comienzo y tendrá un final. Usted tuvo padre y madre. Sus padres también tuvieron padre y madre. Este templo fue edificado, tuvo un principio, tuvo un comienzo, pero Dios no tiene principio y no tiene fin. Cuando Dios se revela a Moisés con el nombre Yo soy el que soy, lo que quiere decir de sí mismo es que Él es eterno y que Él es autoexistente. ¿Estás conmigo hasta aquí, iglesia? Acompáñeme al Salmo 90, versos 1 y 2. Este Salmo 90 fue escrito por Moisés precisamente, el mismo hombre que escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y él dice lo siguiente en el Salmo 90, 1 y 2. Vamos a leerlo todos juntos a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Qué dice? Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Verso 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Qué maravilloso. Póngase a pensar en ese Dios que usted tiene. Hace un rato mi hermana hablaba de la adoración, ¿verdad? Cuando adoramos a Dios, tenemos que adorar a Dios con inteligencia. Y cuando adoramos a Dios con inteligencia, tenemos que poner en nuestra mente sus atributos. Qué Dios tan poderoso tenemos. Qué Dios tan grande. Qué Dios tan sublime. Es un Dios trascendente. Está por encima de los cielos. Está por encima del universo. Es más grande que todo cuanto hay, mi hermano, mi hermana querida. ¿Estás conmigo hasta aquí? ¿Sabes algo, mi hermano? El nombre, en la primera frase de Génesis capítulo 1, donde dice, en el principio creó Dios. El nombre, la palabra Dios en Génesis 1:1 viene del hebreo. La palabra que nosotros traducimos como Dios en el hebreo es Elohim. Y en la palabra Elohim está implícito el concepto de pluralidad. Quiero que entendamos algo aquí. Era común en el hebreo llamar a cualquier deidad Elohim. Así se le llamaba Elohim a los ángeles, a cualquier Dios se le decía Elohim. Ahora, en este contexto de este pasaje que estamos viendo hoy en Génesis 1:1, la palabra Elohim es importante porque en ella está implícito el concepto de pluralidad. En otras palabras, mi hermano, aunque la doctrina de la Trinidad no se revela claramente, sino hasta el Nuevo Testamento, ya en el capítulo 1 de Génesis puede verse un destello de ella, pues la palabra Elohim sugiere que en Dios hay una pluralidad de personas. ¿Qué enseña la doctrina de la Trinidad? Que Dios es un Dios. ¿En cuántas personas? En 3 personas. Okay. No que el Padre es un Dios, no que el Hijo es un Dios, no que el Espíritu Santo es un Dios, sino que Dios es uno en 3 personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los 3 son un solo Dios. ¿Ok? Ahora bien, seguimos por acá, mi hermano querido. Ok. Perdí el control de esto. Ok. Creo que me pasé. Ay, ya les dañé esto, le hice un spoiler. Ok. Ok. No, es que lo tengo al revés, perdónenme, mi hermano. Él me dijo, póngalo así.
Ok, seguimos acá. Ahora, en el verso 2, encontramos que cómo se encontraba la tierra, mi hermano, en el verso 2. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. La palabra desordenada significa que la tierra estaba sin forma, estaba confusa y estaba como más asolada y caótica. La tierra estaba desordenada, sin forma, confusa, asolada y caótica, pero también estaba como vacía. Y la palabra vacía en el hebreo significa que la tierra estaba desperdiciada y sin propósito, ¿verdad que sí? En otras palabras, el cuadro de Génesis 1:2 es uno desolador, que vemos desorden, confusión, asolamiento, caos, desperdicio, falta de propósito. Pero no solamente la tierra estaba desordenada y vacía, que sigue diciendo el verso 2, todos juntos, que dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea que la tierra no solamente estaba desordenada y vacía, sino que también estaba como oscura. Estaba oscura. La palabra abismo en el verso 2 implica que el mundo era una masa profunda y sin forma de agua oscura mezclada con barro. Ahora, en medio de tanta confusión, hay una frase en ese mismo verso 2 que trae esperanza y consuelo a un mundo que está deforme, oscuro y caótico. ¿Y cuál es esa frase que está en el verso 2, mi hermano? Que termina diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero ¿qué dice? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién es el Espíritu de Dios del que está hablando allí en Génesis 1:2, mi hermano? ¿Quién es? El Espíritu Santo. O sea que ya en el capítulo 1, verso 1 y verso 2, hemos visto a cuántas personas de la Santísima Trinidad. A dos. A Dios el Padre, que estaba en el principio, y ahora vemos a Dios, el Espíritu Santo, moviéndose sobre la faz de las aguas. Dios el Padre es presentado como el creador, como la mente maestra que diseñó el plan, y ahora el Espíritu Santo es presentado como el ejecutivo y el supervisor de la obra creativa. La palabra hebrea para espíritu es ruach y significa brisa, aliento, viento, espíritu, mente, intelecto, aire en movimiento y soplo. En otras palabras, el Espíritu Santo estaba involucrado de forma activa en la creación. Escucha esto, iglesia. El Espíritu Santo no es un agente muerto. Él ha estado vivo y activo en toda la historia de la humanidad. Ya en la creación, Él estaba allí moviéndose sobre la faz de aquel mundo caótico, oscuro y vacío, iglesia. Vemos que Él se movía sobre la faz de las aguas. La palabra traducida como movía en hebreo es merajefet e implica la acción de volar sobre un nido como lo hacen las águilas. El Espíritu Santo se movía de un lado para otro, volaba como vuela un águila sobre su nido. También implica flotar, temblar, aletear, fertilizar.
¿Qué es fertilizar, mi hermano? Es dar vida. Fertilizar. Y también implica permanecer suspendido en el aire, como lo hacen los helicópteros cuando están en misiones de rescate. ¿Te has visto alguna vez una misión de rescate? El helicóptero se queda suspendido en el aire, no se mueve. Está allí suspendido. Está conmigo hasta aquí, iglesia. Aunque el cuadro que aparece en los 2 primeros capítulos de Génesis, en los dos primeros versículos, de Génesis, es uno triste y desolador, encontramos un destello de esperanza al ver que el Ruaj de Dios, el Espíritu Santo, se movía sobre aquel mar tenebroso, oscuro, confuso, desordenado, caótico y sin propósito. Esto nos lleva a la primera aplicación del sermón de hoy. ¿Y cuál es la primera aplicación del sermón de hoy, mi hermano? Es que al igual que en el principio, el mundo en el que vivimos se encuentra en un estado caótico por causa del pecado. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? El mundo en que vivimos hoy se encuentra en un estado caótico por causa del pecado. ¿Qué vemos diariamente en las noticias, mi hermano? ¿Qué podemos observar a nuestro alrededor? ¿Qué vemos? Violencia, confusión, pecado, oscuridad espiritual, muerte, enfermedades, crímenes, accidentes, divorcio, adicciones, corazones vacíos, almas insatisfechas, problemas familiares, desobediencias a los padres, rebelión contra Dios y contra toda autoridad, corrupción en todos los niveles, maldad, enfermedades mentales, odio hacia Dios y hacia las cosas que le representan. Abra su Facebook y usted va a ver cuál es la opinión del mundo hacia Dios y hacia las cosas que Dios representa y hacia la iglesia de Dios. Vivimos en una sociedad confusa que no sabe si son hombres o son mujeres. Dígame usted si eso no es un mundo caótico. Donde se le dice a la gente, al niño de 3 años, mami, yo siento que soy una nena. Ah, pues vente, papito, vamos a llevarte para que te cambien el sexo. Yo no sé quién está más loco. El niño puede entender que pueda tener confusión, pero un padre, ¿cómo usted va a llevar a su hijo de 3 años a comenzar un proceso de cambio de sexo? Dígame si eso no es un mundo confundido, si es un mundo caótico. Y esa es la sociedad en la que estamos viviendo, una sociedad enferma, donde se le presenta a estos niños que si se cambian el sexo van a ser felices, cuando la realidad es que la mayoría de la gente que hace sus cambios de sexo tienen grandes problemas aquí. Y terminan muchos de ellos quitándose la vida. ¿Usted me está entendiendo? ¿Qué es lo que vemos a nuestro alrededor, mi hermano? Suicidio. Y es triste que el suicidio ha entrado hasta la iglesia. Donde pastores, donde esposas de pastores, donde hijos de pastores se han quitado la vida. Dígame usted si no vivimos en un mundo caótico. Donde hay enfermedades mentales, desesperanza, abuso de poder por parte de las personas en autoridad. Donde se oprime a los pobres. Donde hay desigualdad. Todo tipo de inmoralidad sexual. Hermano, el mundo en que vivimos está quebrantado. Quizás tú a nivel personal, eso es lo que vemos en el mundo. Pero tal vez tú mismo, en tu interior, te encuentras en un estado caótico, en un estado vacío, en un estado quebrantado. Quizás sientes que tu mundo interno como externo se encuentra como aquella primera tierra de Génesis 1, desordenada, caótica, confusa, vacía, sin propósito. Quizá incluso has sentido que tu vida espiritual no tiene sentido ni propósito. Quizás te sientes hundido en un pozo oscuro y pantanoso. Tal vez los problemas de tu casa,
en tu trabajo, en tu escuela, en tu vecindario, comunidad, te hacen sentir desolado. Tal vez ya no encuentras propósito en servir a Dios o congregarte. ¿A cuánto les ha pasado eso? Puede ser sincero. Yo. A veces no le encuentro sentido a venir a congregarme. A veces no le encuentro sentido a servir a Dios. Me ha pasado. Y yo sé que a ti también te ha pasado. Porque usted está hecho del mismo material que yo estoy hecho. ¿Me estás entendiendo? Pero te tengo una buena noticia esta mañana. Y es que dentro de todo este caos e incertidumbre que quizás estás viviendo, quiero decirte, mi hermano y mi hermana querida, que al igual que en el principio, todavía el Espíritu Santo se mueve sobre los mares de oscuridad y confusión en nuestras vidas. A Dios no lo toman por sorpresa tu caos. A Dios no lo toman por sorpresa tus malos pensamientos. A Dios no lo toman por sorpresa tus tentaciones. A Dios no lo toman por sorpresa las cosas malas que te pasan. A Dios nada lo toma por sorpresa. A Dios no lo toma por sorpresa la confusión. Él está por encima de la confusión. Y al igual que en el principio el Espíritu de Dios se movía de un lado para otro, como un águila sobre un nido, así el Espíritu de Dios se mueve por encima de las aguas de confusión en tu vida turbulenta. El Espíritu Santo no se atemoriza por los mares de oscuridad y confusión que nos anegan. El Espíritu Santo aún se mueve sobre las aguas turbulentas, aún revolotea como el águila que vuela sobre el nido de sus polluelos para protegerlos y para alimentarlos. Él sigue vivo y activo en los eventos del mundo, mi hermano. Satanás no tiene más poder que el Espíritu Santo. Satanás no tiene más autoridad que aquella que el Padre le permite tener. Quizá los sistemas de este mundo están controlados por el espíritu del anticristo. Quizá los poderes de las tinieblas imperan sobre la tierra. Quizá todo a tu alrededor parezca confuso y oscuro y te sientas oprimido por las fuerzas del mal. Quizá tus pecados te han hecho sentir alejado de Dios. ¿A cuánto les ha pasado? Cada vez, mi hermano, que uno comete una falta, un pecado delante de Dios, a veces no quiere ni venir a la iglesia. Porque uno se siente tan indigno que uno piensa que cuando uno entre por la iglesia alguien le va a ver los pecados por encima. Y nos tendemos a esconder como se escondieron nuestros primeros padres. Pero sabes que a Dios no nos toman por sorpresa tus caídas ni tus pecados. Ni tampoco la atemorizan. Quizás no encuentras salida a tu situación en esta mañana. Quizás has sentido que Dios se ha olvidado de ti. ¿Cuántos se han sentido que Dios se ha olvidado de ustedes? Quizás has pensado que no hay salvación para ti. Quizás has pensado que no vale la pena seguir luchando. Quizás has pensado y has considerado el suicidio. Quizás has pensado que no vale la pena seguir en la iglesia. No sé cuál es tu situación en esta mañana, pero hoy te digo que el Espíritu de Dios aún se mueve sobre la faz de las aguas oscuras de tu vida. Te digo en esta mañana que todavía el Espíritu Santo está sobre ti, está velando por ti y está listo para socorrerte como un helicóptero de rescate que está suspendido sobre el aire, listo para salvar a todos aquellos que invoquen el nombre del Señor. Amén. Usted me está entendiendo, iglesia de Dios. Entendiendo esto, mi hermano y hermana querida, encontramos la tercera aplicación del sermón de hoy. Y la tercera aplicación del sermón de hoy es que, al igual que en el principio, la oscuridad no reinará
para siempre. ¿Cuántos pueden decir amén? En el verso 3 de Génesis capítulo 1, vemos que Dios dijo, ¿qué dijo Dios en el verso 3? Sea la luz, y fue la luz. ¿De qué me habla esto a mí, mi hermano? Esto me habla de un Dios que es todopoderoso, que con una sola palabra puede cambiar la oscuridad. Con una sola palabra puede tornar la noche más oscura en un claro día. Que con una sola palabra puede mandar a los vientos y al mar a callar y enmudecer, y los vientos y el mar callan y enmudecen. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso. El Salmo 33, versos 6 y verso 9 dice lo siguiente, léalo conmigo, el verso 6 que dice, a la 1, a las 2 y a las 3 que dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Cuántos miles de millones de estrellas y de galaxias hay en el universo? Yo no sé. Pero yo sí sé que todos esos miles de millones de estrellas y galaxias que hay en el universo fueron hechos por la palabra de Jehová. Y el Salmo 33, 9 dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Ese es nuestro Dios. ¿Estás conmigo, iglesia? Dios creó el universo de la nada, ex nihilo, de la nada. Antes de que Dios pronunciara palabra alguna, no existía absolutamente nada. Pero Dios, con su sola palabra creativa, formó todo cuanto existe en el universo. Al principio de este sermón dijimos que la doctrina de la Trinidad estaba implícita en Génesis 1. ¿Cuántos lo recuerdan? Hasta ahora, ¿cuántas personas de la Trinidad hemos visto? Al Padre y al Espíritu Santo. Pero ¿dónde está el Hijo? El Hijo de Dios está allí, mi hermano. ¿Saben qué palabra se encuentra, mi hermano? Está en el versículo 3. ¿Saben dónde se encuentra el Dios, el Hijo? Lea el verso 3 conmigo, empieza a leerlo, que dice, y dijo Dios. ¿Sabe dónde está el Hijo? En el dijo. Y dijo Dios. Ahí está el Hijo de Dios. ¿Sabes por qué sabemos que Dios el Hijo está allí? En esa pequeña palabra de 4 letras, dijo. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque en Juan capítulo 1, el apóstol Juan nos dice, y déjenme ponérselo, hermano, para que no tenga que estar buscándolo. Perdone que yo me conmuevo y todo, pero es que ya eso es parte de mi naturaleza. Vamos a leer Juan 1, del 1 al 5, y dice la palabra del Señor lo siguiente. Y mire qué similitud hay entre Génesis 1:1 y Juan 1:1, porque los dos comienzan con qué frase: en el principio. Y mira lo que dice el apóstol Juan allí, que dice: en el principio era verbo ser. Yo soy, ¿te acuerdas? Yo soy el que soy. Y él dice, en el principio el verbo ya era. ¿Y quién es ese verbo? La palabra verbo en griego es logos. La palabra.
En el principio era el logos o la palabra que sale de la boca de Dios en Génesis 1:3. O sea que ya el verbo existía ¿cuándo? En el principio. Antes de la creación del mundo, ya el verbo era. Pero mira cómo sigue diciéndonos el capítulo 1 de Juan, dice, y el verbo, ¿qué dice? Era con Dios. O sea, ya en el principio el verbo existía. Ahora, pero ese verbo existía ¿con quién? Con Dios. Con Dios el Padre. El verbo existía en el principio y el verbo ya era con Dios el Padre. Pero mira lo que más nos dice el apóstol Juan acerca del verbo, que termina diciéndonos en el verso 1. Y el verbo era Dios. O sea, el verbo es eterno porque ya existía en el principio. Ese verbo que ya existía en el principio es una persona distinta del Padre porque él ya vivía desde el principio ¿con quién? Con Dios. O sea, son dos personas distintas. Pero ese verbo que existía en el principio y que ya existía con el Padre no es menos que Dios. Él, el verbo, era Dios. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Desde la eternidad. Y el verso 2 afirma lo que ya él dice en el verso 1. Es decir, el verbo que dice, era en el principio con Dios, el Padre. Vuelve y afirma lo que ya dice en el verso 1, lo confirma. Y si lo dice dos veces es porque es que verdad. Y si es verdad, yo tengo que creerlo. ¿Me está entendiendo? Ahora mira lo que nos dice del verbo en el verso 3. ¿Qué dice? Todos juntos. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por el verbo fueron hechas. Y sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero mira lo que dice el verso 4. ¡Qué belleza! En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Está conmigo, iglesia. Dios el Hijo está en Génesis 1:1. En esa frase que dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Está aquí, iglesia, conmigo. Entonces Jesús es la palabra creativa de Dios, por medio del cual Dios el Padre creó todas las cosas en el universo, iglesia. Volví a pasarme por acá. Ajá. Jesús es la palabra creativa por la cual el Padre hizo el universo. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Colosenses 1, del 15 al 17? Mira cómo el apóstol Pablo habla de Jesús. ¡Qué belleza! Vamos a leerlo todos juntos, verso 15, que dice, Él es la imagen del Dios invisible. Está hablando de Cristo, no está hablando de otro. Dice que Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. No que haya sido el primer ser creado, como dicen los testigos de Jehová, no. Él es el origen de todas las cosas creadas. Eso es lo que quiere decir el apóstol.
el primogénito de toda creación. Verso 16 que dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y no lo tengo aquí, pero acompáñenme a Hebreos capítulo 1 un segundo. Hebreos 1. Me acordé de ese pasaje ahora, pero quiero decírselo. Dice que todas las cosas subsisten en el Hijo, ¿verdad que sí? En Jesús. Hebreos 1:1. Mira cómo lo dice el autor del libro de Hebreos. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, verso 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó, ¿qué? Heredero de todo. ¿Y qué termina diciendo? Y por quien asimismo hizo el universo. Pero ¿qué dice el verso 3 acerca de Jesús? ¿Qué dice? El cual, Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y aquí es que quiero que lean esto que dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo es no solamente el creador, Él es quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Si los planetas se mantienen en sus órbitas, es porque Cristo los sostiene. Si el sol sale cada mañana, es porque Cristo lo sostiene. Si Cristo puede sostener las galaxias en su lugar, ¿podrá mantener tu vida en su mano? ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, mas vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Considerad los lirios del campo, que hoy son y mañana se echan en el fuego, pero les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió mucho mejor que ellos. ¿Podrá el Hijo sostener tu vida en su mano? Hay un cántico que dice, ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, y aún las aves tienen seguro asilo en Él. Cristo puede sostenerte, iglesia. Para concluir en esta mañana, quiero decirte, mi hermano y mi hermana querida, que Jesús es el sol de justicia, que brilla en medio de la oscuridad y que trae orden al caos. Por medio de Jesús, Dios puso en orden el universo y le dio belleza y propósito al mundo, mi hermano. Dios envió a su Hijo al mundo para restaurar todas las cosas como al principio. Es cierto que el pecado de Adán desató todo este desorden que tenemos hoy, pero confía en que Dios
envió a su Hijo unigénito al mundo para restaurar todas las cosas como al principio. Quizá mientras tú y yo vivamos en este mundo caído, no veamos una total restauración de todas las cosas en nuestra vida ni en el mundo. Pero confía en esto, mi hermano, que ciertamente vendrá un día en el que todas las cosas serán sometidas a los pies de Cristo y Él será el todo en todo, mi hermano querido. Por medio de Cristo en esta mañana, yo no sé quién tú eres, yo no los conozco, no sé quiénes son hijos de Dios y quiénes no. Y gracias a Dios por eso, el único que puede ver los corazones es Dios, yo no los veo. Pero te digo en esta mañana, yo no sé qué situación tú estés pasando, pero te puedo decir en esta mañana que por medio de Cristo tú puedes tener paz con Dios. En esta tierra, al saber que tus pecados pueden ser perdonados, no solamente puedes tener paz con Dios, sino que también puedes tener la paz de Dios en medio de las situaciones y problemas de la vida, al saber que Jesús está contigo en toda circunstancia. Jesús les dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo no te promete una vida libre de problemas. Cristo no te promete una vida llena de salud. No. Los cristianos, mientras vivamos aquí, vamos a pasar pobreza, enfermedades, depresión. Nos va a dar. Pero en medio de todo, Jesús está aquí. Jesús está contigo. Jesús está contigo aún en la persecución. Y en la hora de la muerte, Jesús va a estar allí contigo. Cuando nos casamos, hacemos los votos. Voy a hacerte fiel en salud, en enfermedad, en riqueza, en pobreza. Jesús va a estar contigo en salud y enfermedad, en riqueza y en pobreza. Antes de irse le dijo a sus discípulos en Mateo 28, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa promesa, yo quiero que entiendas algo, es unilateral. El que la hizo fue Él. Él no nos pidió ninguna respuesta a cambio. Y no solamente es una promesa unilateral, sino que es una promesa inquebrantable e inmutable. Cuando Él dice, yo estaré contigo todos los días, eso significa que Él estará contigo todos los días. En los días buenos y en los días malos. En los días en que estás en las montañas y en los días en los que estás en el valle. En los días en los que tú por su gracia le eres fiel. Y en los días en que tú, Dios permita que te resbales y te caigas, también va a estar contigo. Porque Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi hermano, aún el día de la muerte, podremos atravesar ese umbral con la seguridad de que Jesús estará allí. Diciendo, mírame a mí, mírame a mí. No mires la hora de la muerte que viene detrás, no. Mírame a mí. Yo estoy contigo. Inclinemos nuestro rostro. Padre, gracias. Gracias por tu palabra santa, que nos habla, Señor, siempre.